Bienvenidos a Con Todo y Pensini por Globovisión. Les damos como siempre la bienvenida a su programa de la tarde para que se tomen en este momento su tiempo. Cero estrés y tómese su agüita, su tecito, disfrútelo. Agradezco tanto cuando dicen, no, es que yo dejo hacer todo para ver el programa porque me lo dicen con mucha frecuencia y también dicen que, bueno, muchas hijas se quejan que las mamás las dejan de hablar y los papás porque están oyendo Con Todo y Pensini. Agradezco todos sus comentarios y cuando me dicen, te veo todos los días. Yo sé que sí, pues yo también los veo a ustedes todos los días. Muchas gracias por estar ahí. Aquí nos vemos todos en Globovisión. Tenemos un invitado especial, para mí es un gusto tener recién llegado de viaje porque él se maneja en el mundo turístico, es Ricardo Cusano, segundo vicepresidente de Fedecámaras, @Ricardo Cusano, para que lo sigan. Ricardo, muy buenas tardes, bienvenido al programa, gracias por estar aquí. Hola Pedro, un placer como siempre estar aquí en Globovisión, en tu programa. Mira, a mí personalmente me invitaron a un programa que va a salir el sábado, creo, de Germán Ferrer, donde me preguntaban que cuáles fueron los resultados en materia económica de la mesa de diálogo. Y como me dijo a mí un amigo Moncho Martínez, eso es más secreto que quiénes son los papás del Chavo del Ocho. Digo, bueno, te estoy preguntando a ti, por eso te invito, ¿qué resultados económicos dio esa mesa? Porque eso es un secreto que no se sabe. Bueno, Pedro, mira, si nos fijamos sobre el acuerdo que se firmó, se aplaude que haya entendimiento entre las dos universos políticos que hacen vida, digamos, las dos aristas más importantes de la política en Venezuela para buscar soluciones económicas. Ahora, cuando se parte de unas premisas de que se habla de boicot, donde se reconoce un boicot, nosotros no lo vemos dónde está, porque la realidad es que el verdadero boicot económico que estamos viviendo surge y emana de las mismas políticas públicas. Como podemos ver, si queremos verlo de manera ejemplar, buscamos el ejemplo específico, si con cifras oficiales del INE, aquí en 1998 hablábamos entre 620.000 y 650.000 empresas formales establecidas que generaban bienes y servicios. Hoy, las mismas cifras del INE, con un par de años de rezago todavía, hablamos de 2014, hablamos de 350.000, o sea que hubo un holocausto empresarial. Y ese holocausto empresarial no lo generó un boicot, lo generó unas políticas públicas retrógradas, burocráticas, parasitarias, donde se pretende el control excesivo de todo y donde no hay una promoción y un incentivo a la generación de mayores puestos de empleo decentes, sustentables, con un salario que con políticas públicas estables, nosotros estamos a favor de los incrementos salariales, pero con un poder de la moneda que no se lo coma una hiperinflación generada por las mismas políticas públicas. Una cosa, Chugo Torrealba, presidente de la representante principal de la MUD, dice, el diálogo permite dar un viraje en la política del país. Indica que la oposición no está reconociendo que haya una guerra económica, sino boicot a la economía. Sobre eso también se pronunció con Industria, con Juan Pablo Olarqueaga, dijo, a quien menos le conviene la realización de actos de este tipo que perjudican sus propios intereses, en última instancia la totalidad de la población venezolana, hablando de que si existe sabotaje, boicot o agresión a la economía venezolana, como que se quiso transformar semánticamente a la guerra económica, pero en esos términos, dice, eso no somos nosotros, por el contrario, la sistemática persecución a la actividad privada, la instrumentación de políticas públicas erradas, han ocasionado el cierre en los últimos 17 años de más de 8.000 industrias y quedan en pie y a mitad o menos de la capacidad de producción, unas 3.000. Un tercio de la capacidad de producción. ¿Está Fedecámaras de acuerdo, apoya este tipo de anuncio de parte con Industria? Sí, claro, totalmente de acuerdo. Primero, con Industria forma parte del universo Fedecámaras, estamos totalmente de acuerdo, ellos hacen un análisis sectorial, pero sin duda alguna esa es la realidad. La realidad es un modelo económico que ha generado este caos de generación de bienes, de servicios, que eso se traduce en poco bienestar social, que es lo que hoy el venezolano vive, que está viviendo dificultades para conseguir la comida, que está viviendo dificultades para acceso a las medicinas. No vemos, por ejemplo, se habla en ese acuerdo, vimos al final cómo se promueve, bueno, vamos a buscar soluciones al tema de alimentos y de medicina. En Fedecámaras, que estamos los productores de esos rubros, sabemos que es muy difícil elevar rápidamente la producción y en paralelo subsanar las necesidades de los venezolanos. Hay que llegar a un acuerdo y el gobierno tiene que colocar esa firma y reconocer que aquí hace falta una ayuda humanitaria. Se lo dijimos a Monseñor Cheli, que estuvimos reunidos con él. Bueno, eso es uno de los puntos que supuestamente se acordaron en la mesa de diálogo, pero vemos que los comentarios siguen allá en La Guaira. Pero cuando lees el blanco y negro no se reconoce la urgencia
lo que está en La Guaira, Pedro, son 4 o 5, o sea, es poco container, eso no soluciona. Aquí se necesita una ayuda humanitaria integral, donde es decir, además... ayudar a la industria farmacéutica venezolana, por ejemplo, ayudar a la industria farmacéutica venezolana por parte del gobierno. Esa producción, esa liberación de todos estos controles excesivos que haga viable, que se reactive la producción, es una cosa. Pero ayuda humanitaria significa traer los productos y entregárselos a las comunidades, y para eso la mejor logística en el país la tiene la empresa privada, y lo hacemos público, lo colocamos a disposición del sector oficial para trabajar en conjunto para una distribución de este tipo, conjuntamente con la iglesia. Pero es atacar las necesidades del venezolano mientras en paralelo se reactiva. Pero para que eso ocurra, Pedro, hay que cambiar el modelo económico. Este modelo económico no camina, son 18 años de retroceso, y en el único momento en que existió una ilusión de que estábamos bien era por un boom petrolero. Se cayeron los precios del petróleo y aquí volvimos a los problemas exacerbados porque la fiesta dejó una gran resaca. Bueno, hay un dicho en Wall Street que dice que nadie sabe quién está nadando desnudo hasta que baja la marea. Correcto. Haciendo una analogía que hasta que no haya, se acaba la plata, entonces mira, estábamos desnudos todos los venezolanos. Entonces, una pregunta, ¿convocaron a Fedecámaras o al Consecomercio, con Industria, algunas de estas mesas? ¿Se tomó en cuenta? Porque sé que la iglesia después hizo una manifestación que dijo que lo tenían que tomar en cuenta. ¿Se sentarían ustedes en esa mesa? Nosotros siempre estaríamos dispuestos a cualquier acción que implique diálogo, que implique entendimiento y que implique soluciones. Porque te recuerdo, Pedro, que no es la primera vez. En el 2014 estuvimos en aquellas mesas de paz. En el 16 de enero, a través de algunos de nuestros afiliados, hemos estado en este coyuntura, en este diálogo. Lo que se creó de las mesas económicas de producción. Consejo Nacional. Como no es productiva, se me olvida el nombre, Pedro. Son 9 meses de economía productiva, son 9 meses, son los motores. Son 9 meses. 9 meses se engendra y nace un niño. Ahí no ha nacido absolutamente nada que le genere bienestar y alegría y que le solucione los problemas al venezolano. Pero si nos invitan, nuevamente asistiremos con nuestras propuestas. El problema es, Pedro, que las propuestas que lleva el sector privado, donde son inclusivas, de generación de empleo, de libertades económicas plenas para que el venezolano las ejerza y para que en líneas generales todos vivamos mejor, coliden con un pensamiento político que no es precisamente el de libertades plenas para los venezolanos. Fíjate que hay algunas manifestaciones que dicen a través de Twitter y alguna gente que lo llaman a uno, de algunos empresarios que trajeron algunos dólares, rompieron el cochinito, importaron a $1, a 1000, y ahora se disparó y ahora dice estoy perdiendo dinero, y además que dentro de ese Consejo Nacional de Economía Productiva están poniendo un precio para que sea un precio justo de importación. Entonces están pegando el grito al cielo. Eso fue lo que salió después de la mesa. Lo único que se ha conocido, que hay una diatriba al respecto. ¿Qué te dicen a ti los comerciantes, por ejemplo? Es muy sencillo, Pedro. Hay algo que se llama costo de reposición. Tú no puedes vender algo más barato de lo que te costó colocarlo en el anaquel, o porque lo importaste o porque fue por un proceso productivo que tú realizas. Y lamentablemente ahí vemos nuevamente una de las acciones del gobierno. Cuando les interesa, abre la brecha porque políticamente necesitan tener algunas victorias, y cuando no les interesa, entonces la cierran. Están generándole un gran daño al país, y el daño lo estamos viendo con hiperinflación, y el daño lo estamos viendo con 50% de la población venezolana perdiendo talla, peso y talla, no precisamente porque estén haciendo más ejercicio, sino porque están pasando hambre. Lo estamos viendo con la inseguridad, y ese tipo de medidas son las que generan además una gran incertidumbre a la inversión. ¿Qué inversionista privado extranjero es capaz de venir? Pero es que también tenemos el riesgo país más alto del mundo, y es un resultado matemático. No es que una agencia dice, ay, yo creo que el riesgo país, no. Esa es la prima por riesgo que pagan por invertir en bonos venezolanos. Entonces, cuando ese riesgo país dice, bueno, yo no me voy a meter en un país a menos que corra ese riesgo. Lo puedes ver en las tasas de interés de la deuda venezolana. Son tasas muy altas porque, bueno, quien entre ahí está cogiendo un riesgo alto. Tú bien lo dices, son matemáticas. Me recuerdo la época de la crisis bancaria en Venezuela en los años 90, que algunos bancos llegaron a pagar hasta 100%. ¿Por qué? Porque son inestables sus realidades. Y porque no tenían liquidez y necesitaban esa liquidez. Y lamentablemente el gobierno venezolano ha generado inestabilidad en la economía venezolana. Tenemos que ir a una pausa, Ricardo Cusano. Al regreso vamos a hablar sobre esta nueva renovación del decreto de emergencia económica que salió en Gaceta antes de que ni siquiera la Asamblea pudiera pronunciarse, y también los 10.000 bolívares que se pueden sacar, que son $5, lo que máximo que se puede sacar en efectivo de un banco. ¿Qué opinan ustedes? Ya regresamos con Ricardo Cusano, segundo vicepresidente de Fedecámaras, aquí en Control y Pensini por Globovisión.
Continuamos con ustedes aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión. Estamos con el segundo vicepresidente de Fedecámaras, Ricardo Cusano. Dejamos unas preguntas al aire. Antes de eso, quiero que nos dé una primicia. Fedecámaras amplía sus redes y me parece muy bien porque parte de la confusión que hemos tenido con todo lo que ha pasado el diálogo, creo que es por falta de comunicación. A lo mejor no han tenido suficientes medios o recursos, por ejemplo, AMUD, para comunicarse, que ojalá los tuvieran a través de redes o algo para que la población entienda lo que está pasando. Y a veces la dinámica de los acontecimientos son más rápidas para que el análisis o la comunicación de lo que está pasando. Pero ustedes tienen una iniciativa que empezaste hace ya más de un año, correcto, que es tener Fedecámaras, una red que puedas comunicarte con la gente, con los gremios a través de todo el país, y utilizan la red de internet y abren Fedecámaras Radio, ¿se llama? Correcto, Fedecámaras Radio, Pedro. Lo digo con mucho orgullo, pues bueno, fue una promesa electoral que cumplimos. Bueno. No somos como los políticos, estos socialistoides que no cumplen lo que prometen. Prometimos una emisora de radio que pudiera difundir valores y principios de libertades económicas. Por supuesto, esa es la médula espinal de la emisora. Ahí vamos a hablar, porque sería muy tedioso hablar solo de eso. Oye, sí, va a haber farándula, deporte, noticias, índices bursátiles, lo que es un medio de comunicación. Pero lo que se busca es eso. Primero, optimizar el mensaje de los empresarios en Venezuela, abrirle, además interesantísimo como proyecto, porque además se involucra con las universidades, donde estamos convirtiendo que esta emisora sea un laboratorio de prácticas para los estudiantes de comunicación social, de economía, que puedan además elaborar programas a través de concursos. Es una herramienta más para poder difundir libertades, principios y valores que los empresarios tenemos en nuestros estatutos gremiales. ¿Nos puedes adelantar algo de la parrilla, por favor? Sí, claro, tenemos, y como te decía... Te voy a cobrar la preventa. Bueno, aprovechando la época, tenemos índices bursátiles, todos los lunes vamos a tener un editorial muy corto, no en cadena, corto, un mensaje del presidente de Fedecámara, espacios para que cada uno de los sectores hable y las regiones, mostrar las bondades de las regiones con un programa que se llama Marca País. Tenemos, por supuesto, horarios, temas musicales, parte musical, mesas de análisis económico, donde importantes economistas van a hacer vida ahí y de manera itinerante. Luego, todos los días los principales portales de comunicación en el país van a tener programas dentro de Fedecámaras Radio, y bueno, va a ser una... ¿Se puede anunciar en Fedecámaras Radio? Sí, claro, vamos a tener, por supuesto, es comercial. Nosotros no trabajamos con el petróleo de un país, nosotros proyectamos un proyecto, lo llevamos a cabo y no puede ser rojo rojito porque los números tienen que ser en azul para poder pagar salarios y crecer. Mira, tú estás llegando de las elecciones de los Estados Unidos, las observaste de cerca, resultaron sorprendentes los resultados. Yo creo que más allá de lo sorprendente de que hubo un cambio de tendencia, ¿no? Es lo importante de la alternancia de la democracia. Y esos temores, pueden haber temores por el carácter del nuevo presidente, es un poco lo que oía en líneas generales de la gente que genera opinión, ¿no? Pero la independencia de poderes en Estados Unidos, en cualquier país donde haya independencia de poderes y donde exista la institucionalidad arraigada en el modelo político, difícilmente pueden llegar personajes que cambien esas realidades. Podrá tener algún tópico, un tema, una impronta personal del nuevo presidente, pero lo vemos con buenos ojos, hay que darle una oportunidad a este nuevo sistema que se pretende. Sería una de las pocas oportunidades que vamos a ver un presidente empresario en distintas partes del mundo. Han sido muy pocas de esas experiencias. Han sido muy pocas. Y por lo menos en los Estados Unidos creo que es la primera vez. No empiezan a calificarlo de neoliberalista ni nada. Simplemente él va a aplicar sus conocimientos empresariales, gerencia, aplicados a un país. Yo estoy seguro que él va a llevar a ese país a otro nivel, sobre todo en crecimiento económico. Va a apoyar al empleo en los Estados Unidos. Tendrá que lidiar en algún momento en su presidencia con algún tipo de recesión económica, pero allá de 3% cada 2%. Aquí en cambio tenemos una de 8 o menos 10%. Yo tengo fe en que va a ser así. ¿Cómo crees tú, como desde el punto de vista empresarial y de Fedecámaras, que respalda al empresariado y a los trabajadores aquí en Venezuela, ese presidente crees que de alguna manera puede ayudar a los Estados Unidos indirectamente a Venezuela, aunque sea con que sube el precio del petróleo, porque va a aumentar la demanda? Mira, le oí unas declaraciones en una emisora de radio allá, donde él hablaba de que la meta es
comprarle menos cantidad de petróleo a los países aliados, o sea, energías alternativas, empezar a producir más en Estados Unidos y no comprarle a los países no aliados, ¿no? Y la verdad es que me preocupó bastante con respecto a Venezuela, porque hoy la única factura petrolera que Venezuela verdaderamente cobra es la del famoso imperio que tanto cacarea el modelo de socialismo del siglo XXI. Aunque tú ves también que están muy cercanos a Thomas Shannon, vamos a ver con el nuevo gobierno de Trump, porque ya estaba insultándolo, presidente venezolano, y no creo que la diplomacia de Trump va a ser la misma de Obama. Lo importante, Pedro, es que lo que ocurra en el país, la nación más importante en términos de movimiento económico, refleje beneficios. A Estados Unidos le da gripe y el mundo... Correcto, que nosotros como continente, como subcontinente, y específicamente Venezuela como país, aproveche las oportunidades. Oportunidades que por demás, Pedro, sabías que lo poco que se importaba, exportaba de Venezuela hacia Estados Unidos, tenía unas preferencias arancelarias. Bueno, el modelo económico socialismo del siglo XXI las ha dejado perder. Fede Cámaras hizo las peticiones para que se reevaluara esta condición preferencial. ¿Y la engavetaron por desconocimiento? No, tenían mucho conocimiento, pero era reconocer una realidad. Las cuentas en Venezuela se hacen al dólar oficial, al 6.30, en su momento hace un año 4.30, y eso generaba un ingreso per cápita que no era precisamente el que venezolano, era un ingreso en dólares mucho más allá de lo que requieren los países que tienen este beneficio de incentivo arancelario. Déjame volverlo a decir, es decir, que el salario per cápita, el ingreso per cápita, a 10 bolívares por dólar era como $12.000. Correcto. Pero si lo llevas al de verdad es como 100 o 50 dólares. Y ahí anual sería. Anual. En todo caso, lo importante era que menos de esos $12.000 tú podías tener como país un incentivo arancelario. Al tener cifras oficiales que no corresponden con la realidad, somos ricos. Somos ricos, y eso no es una verdad. Entonces, bueno, Fede Cámaras, hemos hecho el trabajo técnico, porque eso es lo que sabemos hacer, de solicitar, hacer en el estudio, presentar el porqué, dar las pruebas, y ahora esperemos eso se considere, porque necesita un trabajo, sin duda alguna, de gobierno, pues eso es tema de gobierno a gobierno. En el otro espacio hablamos sobre esta nueva ley que puede retirar 10.000 bolívares por día por banco. Y eso es aproximadamente unos $5, depende de la tasa que tú lo saques, que $5 no es nada. Y para mucha gente que necesita trabajar con efectivo, esto es dificilísimo. Vamos a ver si empiezan a transarse como cheques de efectivo, así surgió el billete. Correcto. En China. Pero esto es por la falta de liquidez, los bancos están en mala situación, es por la falta de papel billete, cuándo llegan los billetes nuevos, cuáles son las denominaciones, ¿qué está pasando ahí? Bueno, todo lo que hay son especulaciones, no hay nada oficial en referencia al cono monetario, ¿no? Pero sin duda alguna, Pedro, que la gente pueda sacar solo 10.000 bolívares en efectivo, en diciembre difícilmente en efectivo podrás comprarte un pan de jamón. Por ahí anuncian que llegaron las Navidades, pero no han llegado nada, porque 10.000 bolívares en efectivo se te va hoy en poco producto, en muy poco producto. Y eso va a ser mucho más engorroso al comercio. La economía informal, la economía popular, hoy va a sufrir esa realidad cuando en el trance diario del señor que está en el mercado de Caipuro y la señora que llega con el efectivo a comprar las verduras, las 3, 4 cosas que puede comprar con su salario, si no tiene ese efectivo, ¿cómo hace? Cuando tenemos un país que no tiene la mejor interconectividad para que todos estuviésemos bancarizados y bueno, que digamos, como ocurre en Europa, que tú ves personas de la economía informal con puntos de venta. Eso aquí no ocurre. Eso aquí es difícil. Estamos muy lejos de esa realidad. Eso lo que va a hacer es entorpecer aún más las relaciones comerciales entre el venezolano y el empresariado y el mismo Estado. El mismo Estado en los pocos servicios que ofrece mucho, pero que realmente lleva a la mesa del venezolano. El mismo Estado también va a ver entorpecida su dinámica diaria, ¿no? Sobre el decreto de emergencia económica, fue renovado por cuarta vez, cuando legalmente no se puede hacer, constitucionalmente. No lo pasaron por asamblea, a pesar que se bajaron de una mesa, todavía la mesa está caliente, todavía está todo el mundo observando, pero uno de los compromisos era que el decreto lo iba a revisar la asamblea. Y resulta que aparece en Gaceta. Ayer deliberaron sobre eso y decidieron no aceptarlo, pero por supuesto, pero si no me dan los números y no me deja hacerlo y dice no voy a aprobar esto que es inconstitucional. Si tú me lo hubieras dado, a lo mejor te lo hubiera aprobado. ¿Qué opinas tú de esto? Bueno, sin duda alguna... ¿Ha ayudado en algo, pero en el decreto de emergencia económica? No ha ayudado en absolutamente nada, pero en los últimos 10 meses, desde el 16 de enero, que se generó el primer decreto, ¿qué ha cambiado en Venezuela para bien? Muy poco, lo podemos ver en inflación, lo
lo podemos ver en escasez, lo podemos ver en lo que vive el venezolano día a día. Entonces la realidad es que ahí volvemos al punto inicial de los acuerdos políticos. Es como le hicieron una promesa al padre que estaba en su lecho de muerte y no lo habían terminado de llevar al cementerio y ya se la estaban incumpliendo. Y eso es lo que ocurrió. O sea, aquí renovar nuevamente un decreto económico sin la participación de la institucionalidad, de los poderes públicos, pero además sin reconocer, aquí podemos estar de por vida hablando de decretos de emergencia económica, mientras no se tomen las medidas que por demás es matemática básica, es economía de primer año, o sea, es la macroeconomía, y después la micro, que es la del venezolano. El venezolano de a pie tiene muy clara cuáles son las medidas. Sí. El último aumento salarial, Pedro, tú veías a los trabajadores con cara de tristeza, no había felicidad, porque sabían que eso no les estaba solucionando su problema de base, y que muchos les están cerrando las empresas hasta marzo, abril del año que viene a ver qué pasa, y a lo mejor ni siquiera abren y se quedan sin su sustento del día a día. Ricardo, un placer tenerte aquí, muchísimos éxitos con Fede Cámara, y te estaremos escuchando. ¿Cómo se llama el site? Fede Cámaras Radio, y próximamente tenemos las aplicaciones. .com, sí. Y pues se puede entrar también por fedecámaras.org.be y ahí se accesa a nuestra emisora de radio y al próximo portal de noticias del empresario privado. Te auguri molto éxito, dímelo tú en italiano. Auguriamo, invoca el lupo, sabes que es preferible como los invocar artistas. el lupo, como los artistas que dicen que te rompas Aquí hice una palabrita más fea que empieza por M, pero bueno, igual, mucha suerte. Gracias, Pedro. Gracias, Ricardo Gusano, segundo vicepresidente de Fede Cámaras, y ya regresamos con más para ustedes. Estamos con Fermín Mármol García para hablar de seguridad y otros temas más aquí en Control Pensini Globovisión.